Ah, no, un segundo. Hola, bienvenidos al tercer debate de este primer ciclo del CIAM. Os damos a todos la bienvenida. En esta ocasión creo que estamos de enhorabuena porque por primera vez vamos a tener una gran representación de países. En esta ocasión, pues bueno, tenemos a Perú, a Guatemala, a Uruguay, a Argentina, a México, a España. Yo creo que va a ser un debate muy interesante que en esta ocasión se va a centrar mucho en los territorios latinoamericanos, como explicarán ahora en un momentito. Empezaremos desde Guatemala y Uruguay para extender luego a un poco extrapolar todo lo que se está haciendo al resto del territorio. En este caso, bueno, yo os invito a todos, ya sabéis, a participar a través de Facebook con vuestros comentarios, leerán todos y, bueno, pues algunos los podremos ir comentando después de la exposición para que estemos, pues para que estemos todos al tanto, ¿no? Y de vuestros comentarios, de vuestras sugerencias y para alimentar este debate. Voy a dar paso a una nueva compañera que tenemos en el CIAM. Ella es de la Núñez, viene desde Perú y se va a encargar un poco de presentar a las nuevas personas que estamos en este colectivo y que hacemos hoy de anfitriones para todos vosotros. Adelante, Dela. Gracias, Fernando. Bueno, mi nombre es María de la Luz Núñez, o Dela Núñez. Soy de Perú. Soy licenciada en Filosofía, magíster en Desarrollo Humano. Ahora hago otra maestría en Musicología con una tesis en folk metal peruano, pero también me dedico a investigar temas de género en el metal, tanto de feminismo como de masculinidades. Pero no estoy aquí solo para hablar de mí, sino también para presentar a las otras compañeras que se han integrado al CIAM este mes. Ellas son Carolina Cifuentes, colombiana, magíster en Sociología, corresponsal y redactora en diferentes medios de difusión de rock y metal. Ella investiga el rol de la mujer y sus representaciones en la escena bogotana. Tenemos también a Miriela Fernández, ella es de Cuba, doctoranda en Ciencias Sociales, e investiga la experiencia de los músicos que hacen metal en Cuba. Y por último, la participante de este debate también, Yanina Vidal, uruguaya, profesora de literatura, magíster en teoría e historia del teatro y doctoranda en literatura. Ella investiga la relación que el metal uruguayo tiene con el campo y la tradición, así como los discursos de lucha política que existen dentro de este. Con nuestra participación buscamos aportar a la discusión y a la creación de nuevo conocimiento sobre el metal de habla hispana desde nuestras diferentes perspectivas académicas, poniendo en valor y resaltando los saberes y particularidades de las comunidades que son parte del metal en cada uno de nuestros países, aunque también denunciando los discursos de odio y comportamientos que van en contra de la dignidad y libertad de las personas, sobre todo aquellos que son fruto de las estructuras patriarcales de poder. En ese sentido, agradecemos la invitación a Alfredo, Mario, Emiliano y Fernando, y saludamos que hayan buscado la paridad de género en este colectivo. Achka, Achkayaña, Rurananchik, Aiwe, Heikuna. Hay hermanos y hermanas mucho por hacer. Fernando, te doy la palabra. Gracias, Dela. Bueno, evidentemente yo siendo desde España y tratándose el tema de nuestra América o de vuestra América en este caso, creo que igual no soy la persona más indicada para moderar este coloquio. Por eso hemos invitado también a Manuel Bernal. Él es parte del GIMA y milita en la educación popular. Es licenciado y profesor de Ciencias de la Comunicación en la Universidad, por parte de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en secundaria y, bueno, entre sus publicaciones, pues tiene capítulos en los dos ensayos publicados por el GIMA, Parricidas, mapa rabioso del metal argentino contemporáneo, y Se nos ve de negro vestidos, 7 enfoques sobre el heavy metal argentino. Así que yo creo que sin más doy paso a Manuel. Él se va a encargar de presentar a los ponentes y a partir de entonces pues empezaremos este coloquio ya con Mario y con Yanina. Adelante, Manuel. Bueno, gracias, Fernando.
buenas tardes, compañeros, compañeras, en tantos lugares distantes, pero cercanos también. El encuentro, la charla, el conversatorio que vamos a llevar a cabo hoy tiene como título Territorios, lugares de lucha y resistencia desde el metal nuestro americano, vuestro americano, como decía recién Fernando, desde el otro lado del charco grande. Y va a estar protagonizado por Janina Vidal desde Uruguay y Mario Castañeda desde Guatemala. Yo como parte del GIMA voy a estar en el rol de moderador, voy a hablar menos para poder escuchar las voces y el relato de las experiencias de investigación, de trabajo, de acción, ¿no? También que llevan adelante tanto Janina como Mario. Voy a completar la presentación, si bien ya ahí Edela hizo alguna semblanza de Janina, completar algún dato más, ¿no? En cuanto a ella y respecto de Mario también, y después iniciamos la conversación. ¿Sí? Janina es profesora de literatura uruguaya y latinoamericana por el Consejo de Formación en Educación, es docente de literatura en el profesorado Artigas, magíster en teoría e historia del teatro, publica reseñas de crítica teatral y en 2019 obtuvo el premio Nacional de Literatura por Tiemblen, las brujas hemos vuelto, 2020, me parece un título hermoso. Buenas tardes, Janina, ¿cómo andas? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien. Vamos a hacer la presentación de Mario Castañeda, compañero y amigo también de Guatemala, es profesor de Historia en la Universidad San Carlos y Rafael Landívar, en Guatemala, además de su formación en Historia, Comunicación, Literatura, y se presenta como investigador independiente, lo cual celebro. ¿Cómo andas, compañero? Muy bien, gracias, Manu. Contento de estar aquí con ustedes, con las amigas y amigos del CIAM y toda la gente que nos está pues viendo y escuchando y que va a compartir con nosotros. Gracias. Bueno, tanto Mario como Janina estuvieron como parte de las jornadas, ¿no?, que hicimos hace unos meses desde el GIMA, y bueno, parte también de lo que vienen trabajando, o de lo que han trabajado y han escrito, estuvo presente ahí, y en función un poco de esas líneas, ¿no?, de trabajo y de investigación, en el caso de Janina con los discursos, ¿no?, a partir de los cuales se construyó y se instituyó una cierta idea de nacionalidad en Uruguay, ciertos tópicos que un poco cuando en su momento la escuchaban en las jornadas y también cuando leía su texto, no dejaba de encontrar similitudes, singularmente con el caso de Argentina y después también con la conformación, ¿no?, de los estados-nación en nuestro continente. Y de qué manera esos tópicos, ¿no?, reaparecen o se resignifican a partir de la producción letrística y la propuesta musical de una serie de bandas identificadas como características de una variante del metal en Uruguay. Y Mario, por su parte, con la investigación que lleva a cabo en el espacio de Internal Circle en Guatemala, creo que lo nombré bien, un espacio de desarrollo y de acción y de participación con un anclaje muy fuerte en la comunidad, y que bueno, es el ámbito y el espacio en el cual Mario viene ahí haciendo su laburo de investigación. En función de esta presentación, y como para ya ir pasando la palabra, y que ustedes que son quienes protagonizan este encuentro, empecemos a desgranar un poco la charla, a llevarla a cabo. Por ahí me parece interesante, sobre todo quizá para quienes estén viendo y no han escuchado, no han leído, no han visto aún parte del trabajo que vienen teniendo ustedes, una pequeña semblanza, una pequeña referencia acerca de justamente de qué se trata, por ahí ampliar algo de lo que dijo o enfatizar algunas de las líneas. No sé si quiere empezar Mario, Janina, Mario, ahí cedo la palabra por un ratito.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, muchas gracias Manuel por la presentación y gracias a Mario por acompañarme en este intercambio. Bueno, mi trabajo un poco partió de lo que tiene que ver con mi quehacer docente en el aula, y que es, bueno, es mi vocación, la verdad que soy docente por vocación. Y doy contenidos que tienen que ver con la palabra contenido también me hace un poco de ruido, pero bueno, temas que tienen que ver con la literatura del siglo XIX y la construcción de la nación, y cosas que, bueno, yo ya venía viendo en el metal oriental, lo voy a llamar así, no tanto nacional, a partir de, bueno, desde hace años, ¿no? Y empecé a hacerme, bueno, esas preguntas, bueno, ¿por qué el metal va a esos lugares, ¿no? Vuelve a esos lugares que parecerían pertenecer a un pasado, o que parecerían, bueno, como bastante añejos, y bueno, ¿por qué el metal los retoma, ¿no? Que a veces lo hace el folclore, pero no, yo no he visto acá otro género musical que vuelva como, bueno, a cuestionarse esas cosas de, bueno, qué es ser patriota, qué es la patria, qué es el oriental, ¿no? Qué significado tiene el campo, qué significado tiene la ciudad, ¿no? Si es válida esa dicotomía hoy. Y bueno, me parece bueno, que el metal de alguna manera, desde el discurso de algunas bandas, está empezando como a deconstruir un poco esa noción del lugar del patriota, del lugar del héroe, ¿no? Empezar a integrar otros discursos que desde la literatura o desde la historia tardaron un poco en llegar, ¿no? Por ejemplo, las voces de los negros, las voces de las mujeres, y cómo de algún modo también se va apropiando, ¿no? de todo eso, pero otra cosa que a mí me pareció bastante interesante y que tiene que ver también con el tema que nos trae acá a debatir, tiene que ver con el territorio, ¿no? Acá hay un fenómeno muy particular, que hay una gran división cultural entre lo que es Montevideo como capital y lo que queda fuera de Montevideo, a lo que vulgarmente se le denomina campo, se le denomina lo de afuera, ¿no? Y casualmente las bandas que yo elegí, o por lo menos las bandas donde yo empecé a ver esto, eran bandas que se distancian un poco de la cuestión montevideana, ¿no? O porque sus integrantes pertenecen a otros departamentos, o porque sus integrantes nacieron en otros lugares, entonces tratan de salirse un poco de esa hegemonía cultural forzada. Pero por otro lado, también cómo se retoman temas que tienen que ver con la propiedad, con la tierra, con la posesión, ¿no? De aquellas clases más vulneradas, entonces, más vulnerables. Entonces, creo que hay como una vuelta a esos viejos tópicos, pero con una manera también de darle una relectura y de construir otra cosa que no quede simplemente en el hombre blanco, patriota, fundador absolutamente de todo, y pensar cuáles son las otras subjetividades que se han dejado afuera, y cómo el metal como género se ha encargado de, bueno, a hacer las preguntas en el debido momento, en el debido lugar, y obviamente restablecer, ¿no? Una nueva noción, no sé si de orientalidad, pero sí de pensar la construcción de la patria y el devenir de todo eso desde otro lugar. Pues en el caso mío he venido pensando, digamos, desde hace mucho tiempo que uno está inserto en la dinámica del metal, pues a veces se reduce a espacios solamente de socialización, conciertos y demás, ¿no? Pero también hay una serie de elementos que están dentro de las escenas, pero que están vinculados socialmente. Y una de las preguntas que yo me hacía era, bueno, ¿qué pasa más allá de los conciertos? ¿Qué pasa con la historia de lo que ha sido el metal? ¿Y qué sucede en otros espacios que no sean la capital? Porque normalmente tendemos a centrar la atención en lo que sucede en la capital. Los eventos, por ejemplo, conciertos internacionales, llegan a la capital, pero no llegan a los departamentos de la República. Y más allá de eso, también obviamente hay dinámicas contextos con dinámicas complejas derivadas de diferentes situaciones. Y a mí me surge la inquietud porque transitando en los conciertos nos encontrábamos con amigos, platicando con amigas,
y hablando de las cosas que pasaban, cómo está la escena y esto y lo otro, pero de pronto aparece, digamos, el trabajo de un grupo importante, el colectivo Internal Circle, que ha venido apoyando a comunidades, digamos, en situación de pobreza o pobreza extrema, desde la perspectiva del apoyo a la educación. Y eso ya hace una diferencia porque más allá del espacio metal como concebido con el relacionamiento de conciertos, de compra y venta de productos, de las bandas y demás, hay una preocupación que no había sido normalmente atendida, más que por aspectos de solidaridad coyuntural en situaciones, por ejemplo, de algún huracán o alguna cuestión, ¿no? Y este colectivo empieza a trabajar ya de forma organizada y empieza a demostrar que puede haber una posibilidad de apoyo desde la autogestión. Y entonces la duda es, bueno, ¿qué está pasando con este proceso, verdad? Que esto es atípico y además un colectivo que ya lleva 13 años, está cumpliendo 13 años de trabajar con ello, que no es usual, digamos, en un país como este, que digamos, un grupo se mantenga tanto tiempo, sobre todo con actividades solidarias y que vaya más allá que no se confunda con caridad, sino que es solidaridad y que además plantee un fondo, digamos, mayor en el sentido de cómo pensarnos desde los lugares, desde esos territorios y qué causas han generado que hoy estén haciendo estas actividades que sirven para apoyar no solamente ser solidarios, sino también construir procesos de organización a la luz de la educación, ¿verdad? Y obviamente para muchas personas podrá ser algo simple el hecho de organizar una colecta de víveres o de cuadernos, de lápices, que en una comunidad, estando cerca de la ciudad capital, y en esa relación que mencionabas vos, Janina, digamos, lo de afuera, ¿verdad? Aquí se habla del interior de la República, no de afuera, y se piensa, digamos, esa distancia donde todo el contenido político o institucional se centra en lo urbano capitalino. Y entonces, estando tan cerca, estamos viendo situaciones que el Estado no ha atendido y que la población sale y organiza y lucha para, digamos, continuar esos procesos de lo que el Estado no ha resuelto, ¿verdad? Pero cómo se articula, cómo se gestiona, cómo eso también contribuye a romper los estigmas que se tienen sobre ser metalera o metalero, ¿no? Con toda la carga religiosa, sobre todo en países como el nuestro, donde el protestantismo tiene un fuerte impacto y condiciona muchos de los aspectos sociales, porque se ha llegado a insertar dentro de las mismas lógicas de poder tanto del Estado como del sector privado, beneficiando incluso en aspectos de la educación, en la privatización de la educación. Sería por el momento. Bueno, después de la presentación, o por ahí la profundización de la presentación, algo que cuando repasaba los textos, ¿no? En función de este encuentro que íbamos a tener, encontraba que los laburos que viene haciendo Janina y Mario tienen sus singularidades uno respecto del otro, no están quizá trabajando sobre una materialidad distinta y están, creo que, leyendo no situaciones distintas, pero sí mismas situaciones desde o a partir de instancias de producción distintas, ¿no? Como puede ser la intervención en la acción concreta comunitaria, como decía Mario, la producción letrística en el caso de Janina. Pero después me parece que sí había una serie de nudos, ¿no? En los trabajos, en los textos que sí los vinculaban y que de alguna forma los pensaba en términos de, hay una cuestión de la temporalidad que me parece que se está jugando y del tiempo, en diversos sentidos. Me parece que hay algo de la voz, ¿sí? Del decir y del nombrar, y me parece que hay algo de lo espacial también, ¿no? Y hay algo de lo pedagógico, porque la cuestión de la educación ahí y de la enseñanza circula. En función de eso y también pensando, ¿no? O enlazando esto que se me ocurría pensar al leer sus trabajos, y pensando en este colectivo, en este debate y en el título mismo de este encuentro, ¿no? La cuestión de lo espacial, ¿no? Lo territorial, la tierra y los espacios estos que
Janina nombraba como la ciudad capital y decía lo de afuera, ¿no? Yo pensaba en el interior, como se nombra acá en Argentina, y ahí Mario hacía referencia que en Guatemala también, que también es siempre una cuestión interesante sobre la que volvemos, ¿no? Esta cuestión de la operación espacial de distribuir espacios y jerarquías. Digo, en función de eso me resulta interesante por ahí como primera entrada ya de lleno a los trabajos y a los textos, de qué manera advierten, entienden, interpretan, ¿no? Tanto Mario en su trabajo como Janina en el suyo, que estas experiencias del metal operan una ruptura, una disrupción o si se quiere, una vertiente alternativa a esta, si se quiere, operación hegemónica de asignación espacial. Sí, un poco ya fue mencionado, pero bueno, me parece que sería un interesante tema para ir un poquito más al hueso. Así que bueno, ahí cedo la palabra. Con respecto a lo que pasa acá en Uruguay, creo que el metal sigue siendo un género emergente, ¿no? Con poca gente, con muchísimas bandas, con pocos circuitos, y creo que eso de alguna manera le da como un lugar contracultural que es bien interesante, ¿no? Ahora yo escuchaba a Manuel, ¿no? Y me venía a la cabeza, bueno, lo que fueron los inicios del metal en Uruguay, en plena dictadura militar, y cómo pasaron esas bandas totalmente ilesas, ¿no? De la censura, de la vigilancia, porque no le preocupaba a nadie, porque era un género tan emergente, ¿no? Era tan invisibilizado que no atemorizaba a nadie, ¿no? Entonces como pasaron, por ejemplo, las bandas de cumbia, era como, no hay que temerle a esa gente, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que todavía sigue siendo emergente en la medida en que no entra en los grandes festivales, no entra en las grillas de los grandes toques, no entra de repente en las organizaciones, no sé, de conciertos, de espectáculos que se organizan a nivel estatal o que son, por ejemplo, que se hacen con fondos estatales. Muy difícil encontrar el nombre de alguna banda del circuito metalero, o sea, creo que pasó con Rey Toro, que es una de las bandas más conocidas, cuando entró a lo que vendría a ser el Pilsen Rock, que en Argentina vendría a ser no sé, creo que el Quilmes o alguna cosa de esas, pero no es fácil poder acceder, no es fácil, por ejemplo, acceder a los medios de comunicación, tampoco a las premiaciones, a los premios de música. Es la terna del metal, hace poco que existe, por ejemplo, en los premios Graffiti. Entonces, la verdad que todavía le está costando esa visibilidad, ¿no? Y creo que eso de alguna manera genera o construye un espacio de resistencia y a su vez construye un espacio de fortaleza donde se pueden decir un montón de cosas que capaz que con más visibilidad no se podrían decir, ¿no? Si todo el mundo canta mis temas, y bueno, hay cosas que yo me tengo que callar porque si no le voy a caer mal a todo el mundo. Entonces, creo que ahí, de alguna manera, está la fortaleza, ¿no? Y con respecto a otra cosa que decía Manuel ahí, el tema de la temporalidad, el tema de la voz, del espacio y de lo pedagógico, de alguna manera, creo que también es un género que ha sabido trabajar con la tradición musical uruguaya, no únicamente con la metalera, ¿no? Porque la raíz metalera uruguaya tiene un fuerte lazo con el folclore nacional, ¿no? Y creo que allí, de alguna manera, también encuentra un público particular, un público que tiene determinada sensibilidad que ya viene del folclore, o porque le gusta leer historia, o porque le gustan determinadas cosas, entonces puede empatizar desde otro lugar, y ahí es donde genera esos espacios de resistencia y esas posibles formas de hablar. No sé si iba por ahí la pregunta, pero porque capaz que me perdí. Iba por ahí Tata. y van apareciendo por ahí algunos tópicos sobre los que volveremos.
Digo, como esta primera puerta de entrada, pensando en esta ¿no? ubicación de más un plano temporal, y en función de eso, cómo esa operación no establece estos espacios de jerarquía. Ya ahí Mario, cuando hacía la introducción y hablaba, por ejemplo, del espacio de los conciertos, concretamente en lo que es la capital respecto de los demás territorios, que creo, y ahí yendo ya a lógicas de producción comercial y otras instancias, por ahí podríamos ver cómo se replica, ¿no? en nuestros países, y justamente por ahí, en función concretamente de la cuestión de la producción, del evento, del concierto, del show, o mismo de la circulación legitimada, ¿no? al interior del campo del metal, de ciertas producciones, bandas o lo que fuera, cómo estas experiencias que están leyendo ustedes justamente operan esta ruptura o singularidad. Bueno, Mario. Gracias. Bueno, yo creo que es interesante esto de pensarlo desde las bandas y cómo lo, digamos, lo resignifican, ¿verdad? Y como en el trabajo de Janina leía yo, digamos, que no es estático, ¿verdad? Que eso es importante porque siempre los contextos también van cambiando y obviamente hay resignificaciones y reapropiaciones y transformaciones de lo construido. Y en el caso de Guatemala, para nosotros tiene un peso muy fuerte la construcción del periodo liberal. Y cuando hablo del periodo liberal, estoy refiriéndome a los años de 1871 a 1944, formado prácticamente por dictaduras militares, ¿verdad? Que están, digamos, en el momento pleno de la incorporación al capitalismo internacional, pero desde las formas de comercialización, no desde las formas de producción. Y eso es interesante porque define mucho el tema de los territorios en la organización, sobre todo en un país con mayoría de población indígena, digamos, reproduce un imaginario de nación de las élites liberales que están relacionadas con el tema de la producción del café, del banano y los vínculos al capital transnacional. Y ese imaginario liberal que prevalece todavía mucho en el sentido de nación que se tiene hoy, también afecta en términos de cómo al interior de la República se construye la idea de nación, pero también las cuestiones regionales locales, ¿verdad? Y cómo esos espacios locales rompen de alguna manera, aunque tienen el imaginario nacional, pero rompen con ese imaginario nacional de alguna manera en el caso concreto, digamos, del espacio del territorio, pensando como lugares dinámicos, pensando como territorios que no son solamente el espacio geográfico, sino que son construidos socialmente y que además implica toda una reorganización a partir de las características específicas que en este caso el metal tiene. Y por ejemplo, en el caso del colectivo Internal Circle, que está ubicado en un municipio cercano a la capital, que es un municipio dinámico económicamente, pero que también tiene, digamos, muchos aspectos en las áreas aledañas a los centros urbanos donde encontramos estas situaciones de negación del Estado de la atención que debiera ser. Y ahí es donde este colectivo, por ejemplo, que no es un grupo musical, porque ese es otro tema. Normalmente las bandas pueden gestionar eventos para solidarizarse y esto y lo otro, pero en este caso no son músicos quienes lo hacen, sino es un colectivo de jóvenes metaleros que pues organizan un evento anual para recaudar estos insumos que sirven en las comunidades y durante 13 años se han ido ampliando las comunidades que se atienden. Pero además el reconocimiento que se construye en ese territorio, en ese lugar, en ese contexto, es de cómo la gente los identifica y los hace parte de esos espacios, ¿verdad? Aunque no estén directamente viviendo en el mismo lugar, ¿verdad? Pero se empieza a construir una red de apoyo que se visibiliza y que además entra en disputa también con otros aspectos sociopolíticos digamos, del espacio, ¿no? Porque son acumulados históricos, ¿verdad? Entre esos la negación propia del Estado y de los gobiernos locales y el peso de los aspectos religiosos que no permiten que haya o sea, todavía se ve el metal como algo satánico, como algo que no puede ser, digamos, ¿cómo es posible que hagan unas actividades como estas si hay estereotipos, ¿verdad? Hay estigmas alrededor de eso. Y creo que este colectivo ha luchado mucho
por romper todos esos aspectos, y obviamente son procesos de, digamos, las contradicciones que se emergen en los lugares responden también a todas estas, digamos, construcciones de nación, pero también la resistencia que ha estado ahí por momentos silenciosa y que en momentos aflora, y que con actos como estos, digamos, identifica un proceso organizativo que permite ir articulando no solamente en el espacio local, sino que la solidaridad no solamente a nivel nacional, sino incluso de otros países que han apoyado, digamos, esta causa o esta lucha y esta resistencia, ¿verdad? Y el lema del Internal Circle ha sido directamente la educación como un proceso vital, ¿verdad? O sea, mucha niñez acá tiene que abandonar en el 6º de primaria la educación, porque tiene que insertarse la dinámica de trabajo por la sobrevivencia familiar. ¿Y cómo se hace entonces, verdad? No desde el Estado, no desde el poder político formal, el apoyo a comunidades para que traten de avanzar lo más que se pueda en el proceso educativo formal, ¿verdad? Y pensar, soñando, ¿no? Cómo la educación no es necesariamente solo lo que el Estado organiza, sino qué otras formas de educación se pueden hacer, y eso es una de las cosas interesantes que el colectivo ha desarrollado, sobre todo con el tema de apoyo con talleres de formación en diversos temas, ¿no? Pero también atención, digamos, de distracción infantil, entretenimiento, es decir, salir de ciertas dinámicas rutinarias que están en la cotidianidad relacionadas al trabajo y a lo sociopolítico. Leo un comentario que hace llegar Emi de la transmisión. Chris Vandenberg, supongo es la pronunciación correcta, quizá lo conozcas, Mario, ahí seguramente compatriota. Dice algo así: los adolescentes y jóvenes adultos comprenden la mayoría del público del interior de nuestro país, Guatemala, y estos datos nos motivan a seguir apoyando desde la capital al colectivo Internal Circle, en lo que se pueda. En enero traemos a 2 bandas de Zumpango, ojalá el colectivo siga promoviendo aportes a la sociedad, y acá creo, enlazo con esto último que estaba diciendo Mario, para cambiar las etiquetas que desafortunadamente se le han puesto al metalero en el país. Creo que hay algo ahí de disputa, ¿no? En los sentidos que se asignan a esa identidad metalera, ¿no? Me parece que hay algo de que cuando te escuchaba y cuando leía el texto y cuando leía ahora el comentario va en esa línea de todavía, digo todavía porque también pensando en las temporalidades, en nuestro país queda como en otro momento, ¿no? de la historia del movimiento metalero en Argentina. Pero esta cuestión del estereotipo, del prejuicio y de cómo está asignado en torno de, hacías mención vos, de todo el universo vinculado con lo satánico, por ejemplo. No creo que hay una disputa ahí en ese sentido. Sí, es fuerte en el sentido de que no, o sea, nosotros estamos ahorita viviendo una ofensiva terrible de las iglesias evangélicas. Y están articulándose desde el Estado con, por ejemplo, una famosa organización que se llama Empresarios por la Educación, que vincula a gente del empresariado de la élite de acá con iglesias evangélicas. Y todos estos temas, digamos, que se han metido en las empresas privadas o en el mismo Estado, de que ves a un personaje, un funcionario público, orando. Hoy precisamente, y traigo a colación porque estamos en una situación de crisis política en Guatemala, antes de la manifestación alguien compartía una foto donde los policías que van a salir a la plaza a contener la manifestación están orando, ¿verdad? Es decir, hay todo un peso de lo religioso que se está incrustando dentro del Estado y dentro del sector privado como una forma de resignación de la vida ante los procesos de acumulación del capital que todos estos sectores privados en componenda con sectores corruptos del Estado están construyendo. Y eso, digamos, se suma a la negación no solo del metal, sino de otras expresiones artísticas que cuestionan, que debaten desde posiciones, digamos, fuertes y argumentadas, sobre todo en el rap, en el hip hop,
¿verdad? Vamos a encontrar también esas protestas y esas denuncias, ¿verdad? Pero ahí los estigmas se transforman a otras dimensiones. Lo que sucede es que hay todo digamos, con el metal específicamente por el tema muchas veces religioso, ¿verdad? Pero en general hay rechazo a muchas expresiones artísticas que cuestionan o que disienten de la lógica hegemónica del poder. Escuchaba a Mario y en muchos sentidos, ¿no? Por estos cruces que les contaba que veía, ¿no? O que cuando leía los textos, aún con las singularidades territoriales y sobre el mismo objeto o sujeto, como decimos en el GIMA de estudio, ¿no? Tanto de Janina como de Mario, las diferencias, estos puntos en común. Y recién Mario se detenía en pensar en la cuestión de la niñez y en la cuestión de la educación respecto de la niñez y en cómo se tensionan, ¿no? Ciertos aspectos vinculados con, acá ya voy pasando al trabajo de Janina, que en el caso de la construcción, de la narración histórica de la nación uruguaya, encontrás, y pensaba ahí al final cuando él hacía la referencia a lo religioso vinculado con lo económico, esa canción que creo que es Para el que traicionó, si mal no recuerdo el título, en el cual se hace la mención de el shopping y la estatua de ese prócer, ¿no? Entre comillas, y puesto en discusión por la canción, y la cruz, ¿no? Como ese juego de los elementos constitutivos del poder y de cómo lees vos en tu trabajo, Janina, se pone en tensión, ¿no? Ese discurso, esa narración, esa construcción histórica, y ahí es donde me parece que aparece este juego que haces en cuanto al lenguaje de esa M, ¿no? En reemplazo de la P en el concepto de patria. Bueno, una de las cosas que hay que destacar es que nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay, este es un país laico, hace casi un siglo que la Iglesia se separó del Estado, entonces problemas que tengan que ver con lo religioso y no son graves, la verdad que no. Sí pasa que, no sé, cada 8 de marzo, cuando está la marcha de diversidad sexual, siempre van y los periodistas y le preguntan al obispo qué piensa, como si a alguien le importara, pero en realidad eso es como más para la opinión pública y bueno, y poner contento a alguno que esté mirando la tele, pero en realidad no tenemos ese conflicto así de grueso de policías orando, por suerte, no, lo que hace que podamos tomar un montón de decisiones y quitarnos un montón de prejuicios a nivel social de una forma mucho más rápida, capaz que en otros sistemas culturales, ¿no? Sí es algo emblemático en lo que tiene que ver justamente con los discursos nacionalistas y sobre todo con la territorialidad, ¿no? Manuel recién hablaba, bueno, del lugar del prócer, del lugar de la cruz, qué lugar ocupa todo eso, ¿no? Y, y hay algo que es bien importante en este caso, que, por ejemplo, las bandas de metal que se ubican de repente con un discurso más allegado al tema de la ruralidad, lo que sucede allí es que ponen también en debate el tema el tema de la propiedad, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad en el ámbito rural? ¿Qué pasa con la propiedad en ese afuera, en ese interior, ¿no? Y, y es bien importante en la medida en que hay una cuestión de posesión y desposesión de la tierra que marca justamente cuál es el rol, tu rol social de aquí en más, ¿no? Algo que a su vez va construyendo al campo uruguayo, ¿no? Y bandas como Mataojo, como Cuchilla Grande, retoman justamente ese tema de la propiedad y cuál es el lugar del que no tiene propiedad, cuál es el lugar de que está desposeído, ¿no? Cuál es el problema de no tener un espacio, ¿no? No tener tu propia tierra, significa que, bueno, esto que venía diciendo Mario, que los niños deben dejar la educación o que directamente no acceden a la educación porque ya nacen peones, ¿no? Y esa realidad del campo que
tendría que ser un poco más visibilizada, y a veces pensamos que, bueno, que eso capaz que es de los años 30, ponele, cuando esa división se acentuó mucho más con otra dictadura en realidad, pertenece como al pasado y en realidad no pertenece nada al pasado, es justamente alejarse un poco de lo que viene a ser el centro y ver cómo funcionan, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero a su vez, ¿no? ¿Cuál es el tema allí también de lo cultural y de lo religioso? Es que también, más allá de que el metal, ¿no? Trate de ver cuál es el lugar de la religión y la religión como poder, porque en realidad el dueño de la tierra también tiene como cierta relación, ¿no? Directamente con el catolicismo, y cómo se rompe eso a partir de esas voces que yo les decía en un comienzo, ¿no? Que fueron silenciadas en algún momento y que se empiezan a escuchar, o por lo menos se trata de ver qué pasó con esos silencios, sobre todo. Y algo bien interesante que para romper justamente con ese discurso religioso, con ese discurso de poder, con ese discurso de la propiedad, ¿no? Yo valgo en virtud de lo que tengo, se instala el discurso indígena. Acá no hace mucho que se empezó, bueno, a visibilizar justamente el tema de las comunidades charrúas, ¿sí? Todo uruguayo tiene, aunque sea un mínimo gen indígena, ¿sí? Hay un gran porcentaje de personas indígenas, pero en realidad no se dice, no se habla, y es algo como que empezó a aparecer y empezó a emerger justamente con la llegada de la izquierda latinoamericana. Antes el charrúa no existía, o era una cosa más futbolera de la garra charrúa y toda esa estupidez, y en realidad la garra charrúa en realidad no existe. La garra charrúa arranca en el término futbolístico, ¿no? Empieza en los años 50, después de los años 50, después que Uruguay sale campeón del mundo, y después Uruguay empieza a perder, a perder, a perder, a perder, entra en una crisis social tremenda, y ahí nace la garra charrúa, pero como síntoma del fracaso, de la pobreza, ¿no? De quedar después de ahí justamente aislado como país a nivel cultural. Y eso es lo que de algún modo hace que el discurso charrúa en el metal, ¿no? Y que no es casual que empiece también a nivel social bueno, estar más presente desde la llegada de las izquierdas, desde que las comunidades empiezan a actuar desde un lugar mucho más colectivo, con una impronta mucho más política, tratando de empezar a interrogarse, bueno, algunas cuestiones culturales como las que decía Manuel, que tengamos la estatua de Fructuoso Rivera, encargado de la misión en 1831 del exterminio charrúa. Y esa estatua está. Obviamente que cada héroe, cada sujeto es hijo de su tiempo, pero bueno, empiezan a preguntarse por qué está esta estatua ahí, por qué sigue ahí, ¿no? Cuando, si se revisa, por ejemplo, ya la prensa del siglo XIX, ya se empezaba a criticar a este sujeto, ¿no? Ya había gente en ese entonces que decía, che, pero no es demasiado, ¿no? Poner a un tipo, un asesino, hacer una estatua, o que sea de repente la figura principal de un partido político, ya empezaba a hacer ruido, pero era como algo que se empezó a naturalizar, y que empezó a tener un lugar mucho más crítico, mucho más político, mucho más poderoso en la escena metalera. Sí se puede rastrear ya desde el folclore, pero digamos que son los géneros musicales que de alguna manera se empezaron a hacer cargo de eso, donde la religión en sí, para nosotros, para nosotras, queda a un costado, pero aparece esto, ¿no? De lo indígena como, bueno, hay que hacerse cargo de esto, hay que empezarse a preguntar sobre esto, y sobre todo que hay un tema que es muy importante, que muchas de estas bandas tienen integrantes que o participan directamente de algún colectivo charrúa, o tienen ascendencia, ¿sí? Lo que no es menor, ¿no? Porque no es, no sé, quiero sentirme oriental y hacer metal, etcétera, y agarro, no sé, empiezo a hablar de los charrúas. No. Hay un discurso bien directo que tiene que ver justamente con la ascendencia, con gente que está haciendo metal, pero que está buscando justamente su propia identidad, está revisando su árbol genealógico. Entonces, eso es
lo que está bien interesante de allí, ¿no? Que no es una cuestión estética y que lo religioso está, aunque no sea un problema para nosotros, está ligado con la cuestión indígena, porque obviamente ya sabemos que cristianismo e indigenismo no se pueden llevar bien, entonces ahí está el punto, ¿no? Que creo que son como dos factores que se van uniendo para construir otro tipo de discurso y obviamente revisar. Y ese juego, ¿no?, que yo propuse, ¿no?, en la ponencia, ¿no?, cambiar la palabra patria a cambiar a la palabra matria, ¿no?, es resaltar justamente desde ese nuevo signo, si se quiere, otros territorios, otros discursos, ¿sí?, que han sido también invisibilizados, no solo como el lugar de la mujer, ¿no?, pero que no han sido interrogados y que creo que al abrirse la puerta a que esto pueda ser cuestionado, a que pueda ser visibilizado, generó desde el metal otra construcción que no es visible en otros géneros, que es algo que llama mucho la atención. Yo no, o sea, en el folclore claramente, ¿sí? Se puede ver en Citarrosa, se puede ver en los solimareños, pero no en otros géneros, y que el metal de alguna manera logró la ligazón importante, y creo que también porque es un género que atraviesa a los lugares del interior. Entonces, el que es joven, capaz que él sí le embola agarrar una guitarra criolla y empezar a hacer payada de contrapunto, y se siente mucho más atraído por una guitarra eléctrica y ensambla justamente su discurso a partir del espacio en el que está, ¿no? Y a su vez retoma algunas cosas del folclore y las convierte justamente o las traslada a este género. Muy interesante. Sí, hay algo, esta semana que estuve como revisitando y escuchando algunas de las bandas, hay algo eso que decía Janina del ensamble que es notorio. Escuchaba una canción, se llama Para el Gordo Julio, que tiene ahí como ¿no?, unos compases que gira como una cuestión muy milonguera, tanguera, como con una sonoridad y una... hay un giro en el lenguaje musical inclusive y en los tempos de la canción que me gustó mucho y me pareció muy demostrativo de esto que estás diciendo, ¿no? Cómo se da esa mixtura, ¿no?, esa convivencia de tradiciones, ¿no? De tradición y de expresión quizá más en carácter novedoso desde el metal. Una pregunta que acá me hace llegar Josué Lemus desde Guatemala, pregunta, dice, tal vez de manera muy general, ¿cuáles han sido las principales diferencias entre los movimientos metaleros, digamos, urbanos y rurales en los respectivos países? Creo que un poco en función de esto algo veníamos diciendo, no sé si quieren retomar o redondear algo para ir a responder a Josué. Bueno, es interesante la pregunta porque yo, desde lo que recuerdo y lo que he leído y escuchado de compañeras y compañeros relacionados al metal, recuerdo que la mayor concentración del metal ha sido en la capital. Sin embargo, varios departamentos, nosotros estamos organizados por la República por departamentos, somos 22 departamentos, y en varios de ellos ha habido la presencia metalera de una u otra forma, sea a través de bandas que tal vez no duran mucho o de colectivos que se reúnen, que se organizan, gente de los barrios y demás, para convivir, para compartir, pero ha sido menor no solamente la cantidad, sino también la atención, digamos, desde el aspecto de producción, comercialización del metal, ¿verdad? Porque como decía, se centra más en lo urbano, en la capital, donde obviamente la centralización del poder ha estado presente, pero también, digamos, las dinámicas migratorias, los flujos migratorios a partir de situaciones de pobreza o de la violencia, de la guerra interna que tuvimos entre 1960 y 96, también marcó muchas pautas de comportamiento de la gente metalera, por ejemplo, ¿verdad? Hay un departamento acá en la región noroccidental, el Quiché,
donde fue un escenario, digamos, cruento de la guerra y de la represión del ejército hacia las comunidades. Entonces, no era fácil para alguien estar de negro o un hombre con el cabello largo, ¿verdad? En circunstancias, digamos, y ni en la misma capital, ¿verdad? La represión policial tenía estigmas, estereotipos y construcciones de el joven ideal, ¿no? Entonces, todos estos factores han influido en que, si bien el metal ha tenido una escena más desarrollada en la ciudad de Guatemala, ha sido gradual su crecimiento, y posiblemente desde los años 2000 para acá, principios de este siglo, es que se ha ampliado, digamos, la capacidad de eventos, pero también bandas, ¿no? Por el tema de tecnología y cómo las bandas o cada quien puede en su casa venir y sentarse a grabar, a producir algo, ¿no? Pero eso no significa también que haya un movimiento más articulado y menos que pueda tener, digamos, colectivamente como expresiones artísticas demandas mucho más focalizadas o definidas, ¿verdad? Sino que se inserta dentro de la espontaneidad de la vida social, de la vida cotidiana, en las relaciones sociales que se establecen, pero para pasar a procesos más organizativos ha llevado tiempo. Por eso es que, digamos, es importante lo que se menciona del Internal Circle, ¿verdad? Que durante 13 años ha estado ahí atravesando diferentes circunstancias, y cómo también es un reflejo de cómo el metal organizado se expande hacia los departamentos del interior de la República, porque la capital ya no es suficiente en términos de estos espacios, ¿verdad? Y de estas muchas veces formas de articular procesos comunitarios. En el caso de Guatemala hablamos del metal que se desarrolla desde finales de los 70 y empieza a tener presencia real ya en los años 80 del siglo pasado, y va a tener su momento de auge a nivel centroamericano, ¿verdad? Porque era, digamos, Guatemala tenía como la bandera de todo el movimiento metalero en la región. Después hay un auge de la gente de El Salvador, luego Costa Rica, y que han llegado, digamos, a un nivel de desarrollo bastante importante. Pero también que tienen experiencias de organización colectiva, como en el caso de El Salvador, el Rockers Club de El Salvador, que también ha tenido toda esta dinámica de apoyo y de trabajo por 25 años, digamos, como lo que hace el colectivo Internal Circle, ¿verdad? Organizando eventos que tienen, digamos, el sentido de darle la pertenencia y la identidad y un espacio, un territorio parcial, momentáneo, en algún momento, a un conglomerado de gente metalera que puede llegar no solamente a entretenerse, a divertirse, sino también a contribuir con procesos, digamos, de impacto social. Y posteriormente, nosotros también hay que considerar el impacto que tiene la influencia externa, ¿no? De los medios de comunicación y las tecnologías. Y en ese sentido también, en la medida que avanza, digamos, el tiempo y la ampliación de tecnologías, también mucha gente va adquiriendo ciertos usos, y los hábitos también se cambian, ¿no? Eso impacta mucho. Pero no podemos negar que las condiciones, por mucha tecnología que puedas tener en un espacio, las condiciones concretas materiales siempre van a estar en contradicción, precisamente por las formas de organización, no solamente desde el poder, sino también las resistencias que se generan en los espacios locales y nacionales, ¿no? Por el momento dejaría ahí. Una de las cosas que me gustaría marcar, más que como diferencia, yo creo que en estos discursos más vinculados a la escena del interior, ¿no? Con aspectos mucho más rurales, con bueno, esa vuelta, digamos, a la tradición, ha logrado insertarse en la escena montevideana y ha hecho, ¿sí?, que gente que no tenía idea de lo que era el folclore, de gente de repente que nunca se había cuestionado algunas cosas, empezar a ir a los toques, empezaron a aprenderse los temas y empezaron también a aprender, digamos, un poco de algunas cuestiones un poco más políticas, si se quiere, ¿no? Pienso, no sé, en las diferentes las diferentes versiones que tienen canciones de Citarrosa hechas en el metal, ¿no? Y que a mucha gente joven le llegó primero
por cuchilla grande, le llegó primero por herrumbre, y después empezó a escuchar Citarrosa, y después empezó a ver qué pasaba en esta época, qué quiere decir con esto de vea patrón, quién es patrón, quién es peón, empezar a como, bueno, a ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como creo que no se da al revés, creo que no es Montevideo que se mete en la escena del interior, sino que al contrario, y eso está buenísimo, ¿no? Que haya como una apropiación justamente de lo que pasa fuera de primera mano con el metal, ¿no? Pero si hay que hablar más que nada de diferencias, ¿no? Yo creo que lo que apela un poco el tema del metal, digamos, del interior, no me gusta llamarlo así porque parece que estoy como haciendo un corte muy, muy tajante, ¿no? Pero está como cuestionándose también el tema de sus raíces y trabaja, ¿no? Sobre ello a nivel estético, ¿no? Porque como tengo formación en literatura también lo pienso es una cuestión también estética y como que resemantiza las nociones de campo, las nociones de propiedad, qué es el patrón, qué significa, ¿no? El tema también de qué valor tiene la propiedad a nivel social, ¿no? Y lo que sucede, por ejemplo, que yo veo en la escena más montevideana, es el refrito, ¿no? Es el tema de parecerse a una banda nórdica, ¿no? Pasa mucho eso, lamentablemente, con las bandas con vocalistas mujeres, ¿no? Se empiezan a teñir el pelo de colorado, como la vocalista de Épica, entonces son como refritos de cosas que yo, en mi lugar, ¿no? No quiere decir no va por gustarme o no gustarme, sino que hallo justamente la copia, ¿no? Es decir, como que el norte nos pega así en el marote y nos termina comiendo. Entonces no hay diferencia entre eso, escuchar eso y capaz que, no sé, suben un video, bueno, sabés si son uruguayos, si son mexicanos, si son de Nueva Zelanda, no tenés idea, y yo creo que ahí es bastante jodido, ¿no? El tema del refrito, el tema de la copia. Sin embargo, hay otra cosa que está buena, ¿no? De ese refrito, digamos, que yo lo vi, por ejemplo, hace años con bandas que intentaron copiar alguna cosa de Motley Crue, de Motorhead, que toman el discurso de la clase obrera. ¿Y a qué me refiero con esto? Se ve, o empecé a ver mucho, el tema de el tipo que está cansado de laburar 8 horas, 10 horas, 12 horas en un laburo que le rompe las pelotas, porque está trabajando en una multinacional y tira todo, ¿no? O prende fuego todo y se pone a hacer metal. Aunque sea el relato una pavada, empecé a ver que se repetía. No que abandonara o el espacio a quemar era un supermercado, o el espacio a quemar era un shopping, o el espacio a quemar era un call center, y la revolución se hacía desde el metal. Ese refrito, digamos, un poco más saludable, por así decirlo, porque bueno, es en español, son bandas que de alguna manera se apropiaron de esa estética ya, copiando formas, porque claramente a nivel estético copian la forma, copian vestimenta, pero me pareció que lograron conectar justamente con su propia problemática, ¿no? Y algo que a mí me interesa destacar sobre todo es que la escena metalera uruguaya es una escena también de muchas personas que son laburantes, que aprendieron, muchos son autodidactas, ¿no? Y eso realmente tiene un gran valor, ¿no? Aunque que le da un cierto valor al refrito, ¿no? No ver el refrito de repente como algo negativo, como algo peyorativo, pero fue la manera, fue la forma que encontraron de, bueno, pongo lo mío en un esquema ya conocido, pero ahí creo que está lo genuino, ¿no? Entonces yo creo que hay como dos vértices, esos que hacen el refrito de una manera, bueno, de tratar de combatir cuestiones del idioma, cuestiones de problemática, y después hay algo que está de lleno que vamos a copiarle a hacer lo mismo que, no sé, guitarristas que tienen los mismos tatuajes de un guitarrista de una banda norteamericana o el mismo look y decís, no, a mí eso no me mueve un pelo.
y que lamentablemente es lo que más pesa en la escena montevideana, no así en la cuestión más rural y no en esta que yo le llamaría más de resistencia obrera, por así decirlo, que también, ¿no? Mucho ojo, tienen mucha ligazón con Almafuerte, también eso, ¿no? Que viene un poquito desde ahí, ¿no? No solo de lo que tiene que ver el mercado norteamericano, sino también un poco como una mixtura fuerte. Sí, resuena también, ¿no? En las bandas esa manera de cantar, ¿no? de Iorio, inclusive más allá de su voz y de ciertos tópicos constitutivos de la letra, también creo que hay algo de la manera, ¿no? Singular de hacer metal de las bandas que claramente tienen hay una influencia que fácilmente se puede rastrear y se puede encontrar. Dos comentarios que me hace llegar Emi. Marco García dice en Facebook: me parece muy interesante cómo se constituye el tejido comunitario materializado en el colectivo a partir del subgénero del metal en los dos casos latinoamericanos. Y agrega, en el caso de México, este tipo de organización ocurre en el subgénero del punk hardcore, y me parece que es necesario empezar a romper esas barreras que no solo se queden en las relaciones dentro de los conciertos. Creo que da cuenta más de la constitución comunitaria, política, podríamos pensar, ¿no? Y después otro de Gerardo Pérez, ya yendo más concretamente a algo que estuvo bastante presente en el encuentro hasta ahora, y es la cuestión de la presencia religiosa, ¿no? Sobre todo a partir del relato de Mario. Dice así Gerardo: un momento histórico que nuestro colectivo Internal Circle hubo de afrontar tocando el tema religioso fue que las iglesias evangélicas están desunidas y mucho más alejadas de la católica. Nuestro movimiento hizo que éstas se unieran en contra, organizando campañas en conjunto en nuestro municipio, con la cantaleta del satanismo o drogadicción, y podríamos ser el efecto de la perdición de la juventud de nuestro pueblo. Hoy por hoy, muchos años después, los espacios y el debate social que provocan nuestras acciones nos tienen parados con mucha más fuerza y madurez. Sonríe Mario, asiente, entiendo, con esa sonrisa, a las palabras del compañero. Bueno, siendo las 18, esta conversación va linda, creo que estamos ahí como cerca de los tiempos que habíamos estipulado, pero bueno, me parece que alguna línea más se me ocurre que podemos pensar, y este comentario que leía recién vinculado con México, y esta idea de por decirlo de alguna forma, la desguetización, ¿no? Esta idea de la comunión, del encuentro de subgéneros o de variantes, ¿no? de la música, y en tanto de la música, de movimientos culturales que se constituyen en torno de. Una pregunta que me hacía cuando leía los dos trabajos, y sobre todo cuando Janina lo ponía en palabras en la introducción, y en parte de lo que decía de un espacio que es reducido, ¿no? que pareciera ser pequeño, inclusive me hacían mención a cierta marginalidad en el escenario más general del rock, o de las variantes artísticas, musicales en general, y pensando sobre todo en función de esta lectura más de carácter político y de intervención, ¿no? que proponen y que estamos conversando, y a partir de la cual estamos entrando a esas expresiones. La pregunta que me hacía, y un poco acá con este último mensaje, por lo menos en términos de Mario, empiezo a develar una posible respuesta, y esto es más en términos quizá de especulación o de conjetura, que de lo que podamos pensar a partir concretamente de lo que hayan analizado, ¿cuál es, o cuál piensan, o cuál consideran que puede ser el alcance, la repercusión, el impacto, en términos más o menos cercanos, o qué debería darse para que estas expresiones, ¿no? que implican estas rupturas, estas resistencias, tengan un impacto concreto, real, tangible, sobre la realidad social? O en todo caso, ¿cuál es la dimensión de ese impacto posible, ¿no? Acá, en este comentario recién, claramente da cuenta de una transformación. Digo, se me abrió un interrogante en esa línea.
Sí, bueno, yo retomando precisamente los comentarios de los amigos Marco García y Gerardo. Gerardo es parte del colectivo Internal Circle, ¿verdad? Y efectivamente es quien mejor puede decirlo, ¿no? Con las palabras que agrego ahí. El impacto ha sido tan fuerte que, digamos, ha generado una situación local en términos de la aprobación, a pesar de todas las dificultades, ¿verdad? Y el reconocimiento. Sobre todo, hay una expresión que ellos me comentaban en alguna oportunidad, que es el tema de la vergüenza que los otros tienen, de no hacer lo que ellos están haciendo. Y eso, ese tema social es importantísimo porque el colectivo se ha dedicado a construir, ¿verdad? Construir en una situación adversa en muchos casos, ¿verdad? Momentos posiblemente de menor tensión, pero digamos, creo que ese ya es un impacto, el mantenerse como colectivo, primero, ¿verdad? En un entorno complejo. Creo que es un primer impacto, es decir, mantener la organización. Segundo, lo que significa la acción directa sin buscar protagonismos y llenarse de condecoraciones, sino por el compromiso y porque, como ellos lo dicen, nuestra ideología es el metal y desde el metal hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Por nuestro pueblo. Y no es solamente con el pueblo donde ellos viven, sino, es decir, el sentido de solidaridad y de lucha que se extiende hacia otras regiones, ¿verdad? Que ha generado también procesos para pensarse y actuar, quizá no de la misma forma porque depende de los contextos y de las posibilidades, pero ir repensando y viendo que hay posibilidad de hacerlo. Y eso es lo lindo de la lucha y la resistencia, ¿verdad? Que no se pierde la esperanza, porque al final es eso, el día a día, la vida, ¿no? La vida que está ahí en juego contra el poder, contra el sistema, contra todo, y que el metal de alguna manera, ¿verdad? Se posiciona ante esas circunstancias. Y otro impacto, creo yo, es que si bien no hay una difusión mediática de todo eso, ¿verdad? Que hay gente que ha apoyado y que ha difundido el trabajo y que ha mostrado lo que ellos han hecho. El trabajo creo que es lo más importante del ejemplo que ellos han logrado en su pueblo, ¿verdad? Y ser visibilizados no para quedar bien, sino porque la necesidad y porque hay un imperativo social en el espacio, en el territorio, en esos lugares, ¿verdad? Lugares que son transformados constantemente por diversos factores sociopolíticos y económicos, pero que están ahí teniendo presencia. Y eso creo yo que trasciende en el sentido de cómo vamos creando redes con distintas formas de articulación a nivel regional, en el caso de nuestra América, y de cómo vamos pensando estas cosas y compartiendo las experiencias, ¿verdad? Aprendiendo de otros procesos, de otras luchas, y que sabemos que tenemos mucha desventaja por venir desde el metal, como mencionaba Yanina en algún momento, digamos, lo marginal que sigue siendo en muchos sentidos y que también eso le da vitalidad en varias cosas, pienso yo. Y, pero que es parte de esos procesos de lucha y que se concatenan con otras situaciones sociales concretas. Yo creo que en relación al impacto de la realidad social, creo que algo que le está faltando y que pasa justamente acá y que yo lo decía al comienzo de la charla, es la visibilidad en los medios de comunicación. Eso, o sea, no se puede tener impacto si no te enterás, si no vas, si no participás. Entonces, creo que allí es lo más complicado, aunque haya plataformas, redes sociales de grupos, es muy difícil si no se llega justamente a una acción directa desde los medios, ¿no? Y cómo crear los propios medios, porque a veces se hacen programas, se hacen plataformas y son de muy corta duración, se terminan levantando por falta de fondos, por falta de apoyo. Entonces creo que el tema de los medios es como, digamos, la gran piedra en el zapato que se está teniendo acá. Pero otra cosa a tener en cuenta también es que en realidad con esto de, bueno, cómo lograr capaz una acción directa,
Yo creo que esas bandas que están más vinculadas al tema del interior son las que se están apropiando también de un discurso mucho más rebelde, desde un posicionamiento político fuerte, que es lo que le falta de repente a la escena montevideana. Pero, sin ir más lejos, algo que yo ahora me estaba acordando, ¿no? Con esto de, bueno, cuál es el impacto que debería tener en los medios, o que podría tener en los medios. Una de las bandas de las que yo hablo en el trabajo, que se llama Libertad o Muerte, banda de corta duración, pero yo estéticamente se desvinculaba de las otras dos, ¿no? Que eran Pecho de Fierro y Cuchilla Grande, se desvinculaba, pero yo los puse allí porque es de las pocas bandas que lograron tener una visibilidad, ¿no? En los medios, gracias a que ganaron una especie de concurso de bandas, batalla de bandas promocionadas por una gira en Alemania. Entonces creo que como era algo importado, algo que venía de afuera, algo que venía de Europa, y ponía la guita y después los llevaba, logró meterse en los medios hegemónicos. Se metió, por ejemplo, en el diario El País, se metió en los diarios con mayor visibilidad, y bueno, una banda de metal que llega a tener una entrevista en determinado medio, bueno, pero ¿cómo lo consiguieron? Y en realidad porque vino de la mano, de una mano de afuera, ¿no? Entonces creo que allí es como donde está la mayor deficiencia, ¿no? Es decir, tener que apelar de repente siempre a lo externo, o tener que apelar de repente al fondo, al apoyo que viene de afuera para lograr cierta visibilidad, para lograr algo, ¿no? Ya que los medios en sí, la visibilidad es todo, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el impacto y la realidad social, yo creo que allí es donde creo que hay un fuerte anclaje del metal criollo, de ese metal más vinculado con el tema de la ruralidad. Por otro lado, ese otro aspecto del metal que tiene que ver, bueno, con esa cuestión más de pensar en el lugar del trabajador, pensar en el lugar de las corporalidades del trabajador, pero es algo bastante complicado cuando yo les decía, bueno, también estar atentos y atentas al tema de los medios, porque en realidad los medios lo que nos traen es lo del norte, son las bandas que se repiten y que se repiten, modelos a seguir, y eso tiene mucha fuerza, es lo primero que llega, es lo que marca. Entonces creo que el impacto tiene que ir de la mano con el tema de la visibilización, y sobre todo con el tema de los medios de comunicación. Comentario desde el Facebook del Colectivo de Investigación y Acción desde el Metal de España, el CIAM. Una noción más para complejizar la territorialidad en el metal es la que ejercen las propias industrias culturales en términos de control de los espacios de reproducción del sonido. En las grandes urbes de México sucede, e insertada en la agenda cultural del espectáculo. Control de los territorios para la captación de capital. Ese control sucede en Uruguay y en Guatemala. Viene comentario con pregunta. Sí, bueno, yo creo que hay que ver las distancias en términos de las capacidades en cada país, ¿no? En el caso de Guatemala ha sido, digamos, bastante, tal vez lenta la forma en que se ha ido haciendo más fuerte la presencia de empresas que, por ejemplo, generan eventos, conciertos y demás, ¿verdad? Entonces, traer una banda española o una banda noruega o no sé, ya digamos es más habitual ahora, digo ahora antes de la pandemia, ¿no? Y aún así, ¿verdad? Con algunos temas de censura por parte del gobierno. Pero ha ido en aumento, y ahí es donde también vemos todavía algunas limitaciones en términos de capacidad organizativa para eventos que vayan más allá de esa convención usual de esas actividades. Es decir, que no sean específicamente comerciales totalmente. Y creo que se ha abierto, digamos, ese espacio de conciertos, pero también se adolece de infraestructura para los mismos. Es decir, ese es un tema muy complicado aquí en Guatemala porque, sobre todo, hay mucha gente que vive cerca, por ejemplo, de lugares donde se hacen recitales y
y les asusta ver a una horda vestida de negro. Entonces eso suele también ser, digamos, un elemento que a veces complica. Pero en sí la infraestructura, un espacio adecuado para conciertos todavía no es permanente, no hay esa posibilidad. Y eso complica también para quienes organizan eventos internacionales. Y entonces tiene que ver también con la capacidad de consumo, digamos, de poder adquisitivo para acceder a eventos de esa magnitud. Y además los eventos que se organizan a nivel nacional, que me consta que mucha gente que organiza eventos les cuesta, ¿verdad? No solamente por los lugares, sino también la inversión, la cantidad de gente que pueda asistir a un evento, los costos y demás, sino hay muchos factores que se cruzan. Sin embargo, creo que por ejemplo, muchos en Guatemala a veces que no tenemos la posibilidad de ver a bandas que nos gustaría ver, ¿verdad? Y que es más fácil que lleguen a México, que hay todo, digamos, un espacio más construido en términos de ese tipo de actividades, y nos toca ir a México para poder ver alguna banda que nunca va a venir a Guatemala, por ejemplo. Es un tema que ha ido tal vez disminuyendo, pero que sigue latente hasta el presente, ¿verdad? Entonces, va a depender también de las temporalidades y de los procesos que se estén viviendo y de quienes se han dedicado, digamos, a la organización de eventos, ¿verdad? Esa gestión que se realiza desde diferentes espacios y también intereses, unos netamente comerciales y otros que tienen, digamos, no tanto el objetivo de la ganancia, porque además no es no son eventos que generen grandes cantidades de dinero, ¿no? Porque la población tampoco es tanta la que pueda asistir a este tipo de eventos, ¿no? Estamos hablando de 200, 400 personas en un concierto de una banda de metal, y dependiendo del tipo de banda que sea, ¿no? Entonces, sí ha variado, es inestable, y más con la pandemia esto vino a afectar terriblemente el tema de los espacios, de la gente que vivía o que tenía posibilidades como una segunda alternativa económica para mantener espacios de reproducción de la socialización en eventos y demás. Pues se vio mermada totalmente, ¿verdad? Y a eso sumemos el abandono del Estado guatemalteco hacia el sector de la cultura, ¿verdad? Con el tema de no, digamos, utilizar adecuadamente los recursos asignados para ese tipo de circunstancias, y sobre todo con todo el tema de la corrupción que ha albergado, digamos, en los últimos meses descaradamente, y que ha llevado a la crisis que hoy tenemos, ¿verdad? Pero no es solo con el metal, es con diferentes expresiones culturales, ¿verdad? Que el arte en general está visto en un segundo plano acá, o tal vez en un tercer plano, no lo sé, pero no es una prioridad, ¿verdad? Para el Estado en general. Acá lo que se da, por ejemplo, es el tema de la mucha autogestión para la organización de toques, para la organización de festivales. Como lo decía anteriormente, el metal no accede a los grandes festivales. No accede, de ninguna manera. Incluso, aunque el Estado se haya ocupado este último tiempo, no quiero hablar de este año, sino un poco más para atrás, del aparato cultural, ha sido bastante cuidadoso, ¿no? Se apela mucho digamos, a lo que Iorio dice en sus entrevistas, que es la vela puerca, son 30 uruguayos arriba en un escenario, ¿no? Y en realidad pareciera que es así, ¿no? Se apela a ese tipo de modelos y se deja de lado otros. O sea, se cuida lo cultural, se trata de llegar a todos los públicos, se trata de democratizar el lugar del espectador, pero creo que no hay una democratización desde el lugar del artista. A veces se dan los mismos nombres, las mismas personas, los festivales grandes siempre son esas mismas bandas, ¿no? De los 30 uruguayos arriba del escenario, y no se le da oportunidad a otras cosas, ¿no? Pero por otro lado, sí lo que fomentó o que el metal empezó como a
a meterse en esas grietas, ¿no? Es a partir de lo que acá sucedió con las usinas culturales, ¿no? Que funcionaban en centros comunales, que son centros barriales, ¿no? Con diferentes programas artísticos, ¿no? Y eso le dio la posibilidad a muchas bandas a poder grabar su primer disco, ¿no? Se presentaba su proyecto en la usina cultural, en el barrio que te quedara más cerca, y te daba la posibilidad con el Fondo Nacional de Música, grabar tu propio disco en esa usina cultural, ¿no? Con el apoyo del Estado. Entonces, eso de alguna manera le abrió las puertas a muchas bandas a poder tener su primer material, ¿no? De difusión, ¿no? Y de producción propia. Y lo que pasa también, que cómo se dan también las marginalidades dentro del propio género, ¿no? Cómo hay bandas que son cabecillas y son las bandas teloneras de todas las bandas que puedan venir, bandas extranjeras, bandas que a veces vienen con una mano atrás y otra adelante porque tenían popularidad y no venían ni a palos acá, pero no venían ni ahí, y bueno, y acceden a venir a Uruguay después de alguna derrota, y entonces las bandas que siempre son teloneras son las mismas, ¿no? Y a su vez se genera como otra instancia de marginalidad dentro del propio género, dentro del propio contexto metalero, ¿no? Siempre son las mismas, siempre son los mismos músicos, siempre son los mismos gestores culturales, y allí también hay como una problemática, pero sí, es difícil que el metal acceda a los espacios hegemónicos, y se va metiendo, digamos, en esas grietas que justamente hacen se crean a partir de otros espacios, de espacios barriales justamente, de espacios que capaz que se salen del centro, se salen de la hegemonía cultural y logran meterse un poquito por ahí. Pero sí, hay como una fuerte impronta de cierta marginalidad del género, pero como a su vez dentro del mismo contexto se empiezan a marginalizar, una marginalización interna se da, eso también, y es bastante fuerte. Bueno, Mario y Janina, por mi parte creo que en cuanto a los temas que por lo menos me surgían a partir de las lecturas y que, bueno, tanto moderador me tocaba ir proponiendo para ir siguiendo o planteando líneas de conversación. Creo que el recorrido ya lo pudimos hacer. Ahí también los comentarios que fueron llegando desde el Facebook y fueron relevados, los trajimos, los comentamos. No sé si a Mario, tanto Janina, quedó algún tema en el tintero sobre el cual quisieran volver o retomar o ampliar porque consideran que era importante y quedó afuera, y si no, creo que podemos ir haciendo el cierre. Ahí no sé si quedó algo pendiente que quisieran traer. No, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que hablar, ¿no? Y nos llevaría mucho tiempo poder seguir conversando acá, y está lindísimo, pero yo creo que, no, yo pienso más en este momento como un espacio importante, ¿no? De valorar este diálogo y que nos permite ir problematizando a nivel de América y también Hispanoamérica todas estas cuestiones, porque, por ejemplo, nosotros acá en Guatemala, por ejemplo, tuvimos mucha influencia de la música española, el metal, y también eso influyó en temas de pensarla, de sentirla, de vivirla, ¿verdad? En contextos donde para nosotros nos apropiamos de muchos discursos de esas bandas, por ejemplo, pero también creo que tenemos ahí para hablar muchísimo más adelante, y hoy ha sido una rica sesión. Y pues solo agradecerles a todas las personas que han estado al pendiente, compartiendo, preguntando, ¿verdad? Y el cariño para el Ciam y a vos, man. A mí me gustaría agregar, ¿no? Escuchando a Mario, ¿no? Y un poco reviendo también lo conversado, ¿no? Creo que también la forma de colonizar el metal, si se puede, si existe esa posibilidad, ¿no? Es el tema de, bueno, de cómo se vuelve a las raíces y de qué raíces hablamos, ¿no? Ahora Mario decía, bueno,
tenemos como esa tradición española. Acá nos invade mucho lo que pasa en Argentina, pero también lo que pasa sobre todo en Norteamérica, ¿no? Es como que lo que pasa en Estados Unidos nos devora, y entonces cómo pensar también formas de colonizar el metal. Y yo ahora, escuchando todo esto, veía que, bueno, volver a la raíz, ¿no? Volver a lo propio, o interrogarnos acerca de nuestra conformación también como sujetos, es lo que nos lleva también a salirnos del mandato, si se quiere, ¿no? Y creo que este espacio es sumamente válido, sumamente rico para pensarnos, pero sobre todo en ponernos como objetivo de discusión permanente, ¿no? Desde nuestros lugares de laburo, desde nuestras escrituras, pensar en la decolonización del metal, y cuáles son las formas, y visibilizar esas formas, que me parece que ya que está este espacio, hay que aprovechar, ¿no? En no generar marginalidades, sino lograr justamente la escucha y otras voces. Cierro con algo, cito parte del texto de Mario, que a su vez es una cita textual, y dice algo así como, uno de los integrantes del Internal Circle dice: nos hemos dado cuenta de la sociedad, ese poder que nos da el metal son las posibilidades para rescatar este mundo. Y bueno, ese verbo ahí me resultó particularmente bello, rescatar. Creo que poco en eso estamos, ¿no? Bueno, no sé, por mi parte, les agradezco el intercambio, fue como realmente enriquecedor y ameno. Bueno, muchas gracias a vos. Y a Gracias. Mario también. Un abrazo, Yanina, Manu. Bueno, y a quienes estuvieron ahí o están aún mirando, agradecemos el espacio al CIAM, bueno, de integrantes de todos los países y continentes en plural. Bueno, el abrazo de siempre desde el pie del mundo, desde el sur. Bueno, abrazo, También compañeros. agradecerle a las compañeras y compañeros que estuvieron ahí apoyando, ¿verdad? Emi, Fernando, Dela, a todo el CIAM, ¿verdad? Que estuvo ahí, y también a vos, Manu, Arjima, siempre el cariño grande. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Y vaya a la calle, Mario, que lo espera la historia. Vamos a la marcha. Nos vemos. Que anden muy bien.